Buenos días. Nuestra lectura asignada tiene como nombre Aprender a enseñar ciencias. Nuestro grupo está conformado por Laura Serpa, Luz Pernil y mi persona, Vicky Varela. Aprender a enseñar ciencias del laboratorio al aula y viceversa. Un documento básico de la Fundación Santillana, realizado por Diego Golombet en el cuarto Foro Latinoamericano de Educación, Aprender y Enseñar Ciencias, Desafíos, Estrategias y Oportunidades. Como principio, él nos habla sobre un prefacio. El rey de la ciencia está desnudo. Este documento constituye un aporte para la reflexión sobre la enseñanza de las ciencias, en el marco del cuarto Foro Latinoamericano de Educación organizada por la Fundación Santillana, bajo el lema Aprender y enseñar ciencia, desafío, estrategia y oportunidades. Cabe destacar que el 2008 ha sido declarado Año de las Ciencias en la República de Argentina, un hecho que no solamente dista de ser simbólico, sino que se cristaliza una preocupación por la crisis en el área, donde no solo sufre el campo profesional específico, sino toda la ciudadanía. En principio, no se trata únicamente de cómo enseñar ciencia, de lo cual podemos encontrar bastante bibliografía y muchas experiencias que pueden ser compartidas e imitadas, sino también en quien aprenda y ejercite las ciencias, tanto sea el alumno de niveles básicos o superiores, como el docente en distintas etapas de su formación. Ambos campos, el de enseñar y aprender, han experimentado transformaciones en las últimas décadas, que se refiere a los contenidos y a los métodos implementados. De igual forma, nosotros como docentes debemos implementar estrategias como la creatividad de imitación de aquellos modelos que se adecúen a las respectivas experiencias y realidades, valiéndose de oportunidades. Cabe destacar que el investigador de este documento no es especialista en didáctica de las ciencias. Él se desempeña profesionalmente como investigador científico y tiene a su cargo un laboratorio de investigación. Él nos plantea que la única forma de aprender ciencias es haciéndola, en donde la realización del experimento es fundamental. De igual forma, nos dice que debe insertarse en un mundo en el que lo que vale es el conocimiento científico y tecnológico, en donde debe haber una repetición formulística basada en la experimentación e indagación constante. Los experimentos no pueden faltar, pero no son lo único que se puede hacer para enseñar a pensar científicamente. No se trata de que una mejor enseñanza de ciencia forme alumnos más inteligentes. Se trata de formar buenos ciudadanos con criterios principalmente racionales a la hora de tomar decisiones. El objetivo último de la enseñanza de la ciencia es formar buenos ciudadanos y, ¿por qué no, buena gente? En el primer capítulo nos habla de esa cosa llamada ciencia, si los pueblos no se ilustran. En el mundo pasa ciencia y cada vez más, por lo que los ciudadanos deben de estar en un universo en constante cambio. La enseñanza de la ciencia no es solamente un producto de investigación, sino son aquellas del pensamiento científico en sí mismo, es decir, rompe el principio de autoridad, aquel que afirma que esto es así porque digo yo, que soy el rey, entre otros aspectos, y propone una serie de pasos para confiar al menos en forma temporaria en algo. No es creer o reventar, es demostrar, preguntar, inquietar. La ciencia no es más que un modo de conocer la realidad. Según este modo, lo esencial no es qué sabemos, sino cómo llegamos a saberlo. La investigación científica siempre va a partir de preguntas, de asombro, de maravilla, la observación. De igual forma, realizamos experimentos para ir afinando las preguntas, observamos. En el mundo moderno, la información es mucho más portátil que antes, pero más allá del uso o desuso de las herramientas de información, lo cierto es que la ciencia y su enseñanza parecen gozar de un estatus particular dentro de actividades humanas. Es cierto que comparten ciertas características que les son propias, pero no significa aislarlas y etiquetarlas por fuera de la cultura de todos los días.
Salmao. De igual forma, en el capítulo 1 tenemos la ciencia como parte de la cultura. La ciencia nos puede ayudar a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores estudiantes y por último mejores profesionales, pudiendo así transformar la sociedad, pero para ello debemos saber dónde estamos parados, qué queremos y sobre todo quiénes somos. Pero si la ciencia no puede cambiar al mundo, no podemos estar ajenos a las revoluciones. Sin embargo, se puede y se debe cambiar generaciones. Por otra parte tenemos la ciencia y científicos, juntos pero no revueltos. Solemos cometer un error, el cual es querer embolsar a la ciencia y a los científicos a la vez, obviando de que los científicos tienen una formación fundamental y muy importante como la de los doctores u otros profesionales, quizás un poco más extensa. La ciencia de ninguna manera se encuentra privativa de los científicos. Podemos pensar en la ciencia como una manera de mirar el mundo, una forma de dar explicaciones naturales a los fenómenos naturales, por el gusto de entender, de sacudir a la naturaleza a preguntazos y quedar pipones de asombro y de curiosidad. Aquí entendemos que no es necesario un microscopio electrónico o acelerador de partículas, sin cerrarnos en un no puedo, ya que la ciencia es una gran alternativa para lograr lo que queremos. Por otra parte, tenemos y por el aula cómo andamos. Es aquí donde sabemos que la idea central es la de aprender ciencia. Pero ¿cómo aprendemos ciencia? Pues sencillo, haciendo ciencia, en el sentido de involucrar un trabajo intelectual, aprendizaje activo por parte de los alumnos. Aquí entendemos de que no debemos pararnos en un no puedo, en un no hay tiempo, en un contenido es muy largo y tenemos que correr, haciendo así, simplemente obviando nuestra función, la cual es acompañar a nuestros alumnos en el camino del descubrimiento, viendo que lo importante es qué enseñar y sobre todo cómo hacerlo. Por otra parte, tenemos cómo construir las ideas científicas y esta en particular mirada sobre el mundo. Algo muy significativo es la breve historia de la ciencia, sabiendo que la modernidad recorre casi en forma superpuesta la historia de la ciencia y la tecnología, viendo que vivimos en un universo en constante cambio, donde todo diariamente sufre, valga la redundancia, cambios oportunos. La historia incluso nos alecciona acerca de la lamentada relación entre las llamadas ciencias básicas y ciencias aplicadas. Bien, dando continuidad al primer capítulo en cómo enseñar ciencia, se sabe que es un modo o un método de enseñar la realidad, en donde podemos conocer la enseñanza por medio de la tecnología. Cabe destacar que en este mundo que está entrando en renovación, existen muchos diversos de tecnología para el modo de enseñanza. ¿Sí? Están las redes y los servicios inalámbricos donde podemos enseñar a nuestros estudiantes y a nosotros mismos como futuros docentes y docentes que ya ejercemos. El futuro llegó hace rato, ¿sí? La ciencia mediante la tecnología podemos tomar decisiones para entender un poco más, ¿sí? La ciencia y de su hija directa, la tecnología. La ciencia es por eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. La ciencia está allí para ayudarnos a tomar decisiones, para entender un poco más el modo y por qué no poder cambiarlo, sino que no corresponde. Entre los futuros de la ciencia existen 5 jinetes, bien, que la primera dice, reconocer que la ciencia es entender la forma de entender el mundo a través de las observaciones y de los experimentos. El segundo jinete dice, esto viene absolutamente aparentado en cómo se hacen estos experimentos, su reproductibilidad, su secuencia, el planteo de hipótesis y además. El tercer jinete dice, ¿por qué la ciencia también se basa en conceptos teóricos e ideas?
El cuarto jinete: no es raro que las ideas y hasta los experimentos de los científicos vayan en contra del sentido común. Es raro que las ideas y hasta los experimentos de los científicos. El quinto jinete y último dice: no podemos olvidar que la ciencia está hecha por personas, con ganas o modos de envidia, interés y resto particularmente. Bien, este mundo en renovación existe mucha ciencia, muchos diversos de tecnología podemos enseñar. Bien, el mundo está en constante renovación para poder enseñarnos el modo de la ciencia. Este primer capítulo es muy importante para poner en práctica cada sentido, cada interés, cada enseñanza de aprendizaje por medio de la tecnología. Por último, la ciencia no sirve sino para darnos una idea en cuán vasta es nuestra ignorancia en aprender. Muchas gracias.